Bien, mi nombre es Alejandra Ariana Paza y hoy vamos a resolver un ejercicio que dice: en un sistema de procesamiento químico, el flujo de glicerina a 60 grados Fahrenheit en un tubo de cobre debe permanecer laminar con un número de Reynolds aproximadamente igual pero no superior a 300. Especifique el tubo estándar de cobre tipo K más pequeño que conduciría un caudal de 0,90 pies cúbicos sobre segundo. Después, para un caudal de 0,9 pies cúbicos sobre segundo, en el tubo que ha especificado, calcule la caída de presión entre dos puntos que están separados por 55 pies si el tubo es horizontal. Bien, vamos a empezar dibujando el sistema que nos dice que el tubo está de forma horizontal. Entonces, más o menos el tubo se encuentra así y nos pide hallar la diferencia de presiones en estos dos puntos, el punto A y el punto B, donde nos dice que en esta tubería fluye glicerina y estos dos puntos están separados a 55 pies. Ahora que tenemos el sistema, vamos a empezar a sacar los datos que nos da el problema. El problema nos da los siguientes datos. Nos da la gravedad específica, que es de 1,24, el número de Reynolds, que es igual a 300, también nos da el caudal, que es igual a 0,90 pies cúbicos sobre segundo, y también nos da la longitud del tubo, que es 55 pies. Bien, el ejercicio nos dice: especifica el tubo estándar de cobre tipo K más pequeño para que fluya un caudal de 0,90 pies cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a empezar por calculando el diámetro mediante la ecuación del número de Reynolds, que es igual a la densidad por el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad dinámica. Como la viscosidad dinámica no nos da en el problema, mediante las tablas se puede sacar que la viscosidad dinámica es 5 por 10 a la menos 2 libras por segundo sobre pie cuadrado. Ahora, otro dato que no conocemos es la densidad de la glicerina, pero se puede calcular mediante la ecuación que nos dice que vamos a calcular primero el peso específico, que es la gravedad específica 1,24 por 62,4, que es del agua, libras sobre pies cúbicos. Entonces, haciendo los cálculos, nos da que esto es 77,38 libras pie cúbico. Ahora que tenemos el peso específico, podríamos calcular la densidad, que nos dice que es el peso específico, que es 77,38 libras pulgada cúbica sobre la gravedad, que es 32,2 pie por segundo al cuadrado. Haciendo los cálculos correspondientes, nos sale que es 2,41 libras por segundo pie cuarta. Ahora que tenemos la densidad, nos sigue faltando un dato, y es el dato de la velocidad. Entonces podríamos calcular eso mediante la fórmula de la velocidad de rapidez de flujo, que es igual a velocidad es igual a caudal sobre el área. Pero como tampoco conocemos el área, podríamos decir que 4 veces el caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Entonces, ahora que ya conocemos la velocidad y la densidad, podemos reemplazar en la ecuación del número de Reynolds, que nos dice que el número de Reynolds va a ser igual a la densidad por el diámetro, pero la velocidad es 4 veces el caudal
entre el peso específico por pi diámetro al cuadrado. Como estos dos son iguales, se simplifica, entonces tenemos que la densidad, el diámetro va a ser igual a la densidad, que es 2,41 libras segundo al cuadrado pie cuarta, por 4 veces el caudal, que es 0,9 pie cúbicos sobre segundo. Viscosidad dinámica 5 por 10 a la menos 2 libra por segundo pie cúbico por pi por el número de reinos, que es 300. Haciendo los cálculos correspondientes, nos da que el diámetro es igual a 0,184 pies. Entonces, como nos decía, especifica el tubo, entonces el diámetro es de 0,184. Lo que nos dice que mediante tablas se trata de un tubo de cobre de 2 pulgadas y medias que tiene un área de 3,234 por 10 a la menos 2 pie cuadrado y un diámetro de 0,2029 pies. Ahora que tenemos estos datos, podríamos calcular la velocidad del flujo. Entonces la velocidad va a ser el caudal, 0,9 pies cúbicos sobre segundo, dividido entre el área, que es 3,234 por 10 a la menos 2 pie cuadrado. Esto con esto se simplifica y vamos a tener que la velocidad va a ser igual a 27,83 pies sobre segundo. Ahora que tenemos la velocidad, podríamos hacer la ecuación general de la energía, que nos dice que va a ser la presión en 1 sobre el peso específico de la glicerina más Z sub A más más la velocidad del punto A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más energía añadida más la energía removida menos la pérdida de energía, va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico de la glicerina más Z sub B más la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Algo que debemos tomar en cuenta es que, viendo el sistema, tanto el punto A como el punto B se encuentran en el mismo eje. Entonces podríamos decir que Z sub A va a ser igual a Z sub B, que es algo que debemos tomar en cuenta. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es, como nos dice que el flujo debe permanecer laminar, entonces la velocidad en el punto A y en el punto E van a ser iguales, va a ser constante. Entonces con eso podríamos empezar a anular Z sub A, Z sub B, la energía añadida, que es por un motor. En el sistema no tenemos ninguno, la energía removida, y como habíamos dicho que las velocidades se van a mantener constantes en ambos puntos, también se simplifican. Ahora vamos a despejar la diferencia de presiones. Ya, entonces la presión 1, o la presión en el punto A menos la presión en el punto B, va a ser igual al peso específico de la glicerina por H sub L. Ahora que tenemos esta ecuación, no conocemos H sub L, entonces podríamos calcular mediante la fórmula que nos dice H sub L podemos calcular mediante la ecuación de Hagen, que nos dice que es
H sub L es igual a 32 por la viscosidad dinámica por L, que es la longitud, por la velocidad, sobre el peso específico por el diámetro elevado al cuadrado. Como ya conocemos todo, ya solo nos quedaría reemplazar y calcular H sub L. Ya, ahora reemplazamos los valores, que es 32 por la viscosidad dinámica, que es 5 por 10 a la menos 2 libra por segundo pie cuadrado. Tenemos la longitud del tubo, que es 55 pies, la velocidad, que es 27,83 pies sobre segundo, que divide al peso específico, que es 77,38 libras pie al cubo, por el diámetro, que es 0,2029 al cuadrado por pie cuadrado. Haciendo los cálculos correspondientes, nos da que H sub L es igual a 767,72, obviamente en unidades de pie, ya que esto se va simplificando segundo con segundo, libra con libra, pie con pie cuadrado, y aquí nos queda 1. Entonces tenemos que H sub L es ese valor. Ahora reemplazamos en la ecuación de la diferencia de presiones, que va a ser igual a el peso específico, que da 77,38 libras pie cúbico por 767,72 pies. Haciendo los cálculos correspondientes, aquí directamente también lo podemos multiplicar por 144 pulgadas cuadradas, que es un pie cuadrado. Haciendo todos estos cálculos, nos sale que la diferencia de presiones es 411,8 psi o libra por pulgada cuadrada, que es lo mismo. Entonces aquí terminaría el ejercicio, ya que nos pedía hallar la diferencia de presiones en esos dos puntos.